Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Cristificados. Espero hayan resucitado con el Señor. No vayan a decir que no, por favor, porque tenemos que estar con toda la alegría, con toda la felicidad del mundo, porque nuestro Padre Celestial una vez más ha vencido a la muerte y ha demostrado que su palabra tiene credibilidad y que tenemos que seguir confiando en Él a pesar de cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Qué gusto saludarlos, soy Marlon J. Ortiz, gracias totales por el favor de su atención. Están en su programa Cristificados, la era del nuevo católico, a través de Radio San Isidro en su dial 105.1 FM. Ustedes que nos están viendo a través de YouTube, reciban un cordial y afectuoso saludo de paz y bien, y como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigamos llevando más contenido evangelístico donde podamos seguir dando a conocer a Jesús de más formas a través de las plataformas sociales. Hoy les traigo un tema bastante interesante, particularmente llama muy poderosamente mi atención, porque voy a hablar de eso que de alguna u otra manera todos en su debido momento lo hemos experimentado, y es que voy a hablar acerca de la incredulidad. Ya cuando escuchan esa palabra, inmediatamente ya la asocian con un personaje bíblico llamado Santo Tomás, ¿verdad? Pero bueno, fíjense que les traigo un dato interesante. No solo Santo Tomás ha sido incrédulo. Y es que es increíble porque a pesar de toda esta situación de creer y seguir creyendo y estar pidiendo pruebas a Dios, nuestra fe muchas veces se ve como afectada. Porque estamos pidiendo pruebas a Dios para poderle creer. Y sí, usted muchas veces, aún estando en la iglesia, seguimos creyendo, seguimos esperando que venga Jesús y nos dé pruebas de que Él es el Dios, de que Él venció la muerte y de que Él es el Todopoderoso. Así que por favor, quédense en este programa hoy, porque vamos a hablar de algo muy, muy interesante. No cambien el dial de su radio, tampoco cambien de video aquí en YouTube, al contrario, quédense porque la lectura de las que les voy a hablar es muy interesante. Y es que también les tengo una pregunta, la cual quiero que la asocien con su vida. ¿Cuáles han sido los años más hermosos de su vida? O de alguna manera, ¿cuáles han sido los mejores años de su vida? Los discípulos, los 3 mejores años de su vida la pasaron al lado de Jesús. Sí, seguro. Fuera cosa que tuviéramos la oportunidad de poder hablar con Pedro, de poder hablar con Andrés, con Santo Tomás, y le preguntáramos, oye, ¿cuáles han sido los mejores años de tu vida? Estoy más que seguro, mis queridos hermanos, que nos van a decir que esos que pasaron al lado de Jesús. Y es que yo creo, estoy más que seguro que los mejores años de nuestra vida son aquellos que le entregamos al Señor de corazón, que aún en medio de nuestra dificultad, de nuestra enfermedad, estamos allí junto a Él. Lamentablemente, pues acá en nuestra comunidad, uno de nuestros hermanos muy cercanos a la iglesia ya partió a la presencia del Señor. Y es una situación bastante difícil, porque nadie quisiera perder un familiar, y es aquí donde de repente queremos pedir pruebas a Dios, si Dios realmente existe, qué es lo que está pasando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que con el dolor de los presentes, pues nosotros tenemos que continuar con la evangelización, porque el Señor quiere que vayamos dando a conocer cada vez más a Jesús. Reflexionen con esa pregunta, ¿cuáles han sido los mejores años de su vida? Si los que ahora llevan con el Señor, los anteriores que no tenían la oportunidad de estar ni hablar ni de Él ni con Él. Hablando pues de incredulidad, podría decirles en palabras breves que la incredulidad muchas veces es la simple ausencia de fe en nuestra vida. También la ausencia de amor, también la ausencia de la compañía espiritual de nuestro Creador Dios. Esa es la incredulidad. Y es que realmente ustedes se podrán preguntar, ¿será que Pedro o Santo Tomás no creían en Jesús? Sí creían en Jesús. De eso no hay la más mínima duda. Pero muchas veces en nuestra vida necesitamos garantías para seguir creyendo. Yo sé que tú también muchas veces quieres garantías. ¿Y sabes cuáles son esas garantías? Cuando estás pidiendo a Dios un milagro.
Cuando Dios estás orando todos los días por un milagro y crees que al Dios que le estás orando va a cumplir ese milagro y es ahí donde tu fe empieza a aumentar. Pero ¿y qué pasa si Dios no te cumple el milagro que tú estás esperando? ¿Te llega la dosis de incredulidad o qué? Imagínense Abraham. Abraham es uno de los incrédulos del Antiguo Testamento. Es uno de los incrédulos y aparece allá en el libro del Génesis, en el capítulo 17, en el verso 17, cuando viene Dios y a su avanzada edad le dice que va a ser padre. No lo puede creer, mucho menos otra incrédula que hay en el Antiguo Testamento, y es Sara. ¿Cómo es posible que a sus 90 años crean que van a ser padres? Muchas veces no entendemos que Dios trabaja con lo imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es totalmente imposible. Entonces, hay más incrédulos en la Biblia. Es el caso de Abraham, que creía que a sus 90 y tantos años no podía ser padre. Lo mismo Sara, ya de muy avanzada edad, tampoco imaginaba que podría ser madre. Y Moisés, cuando Dios le dijo que volvería a Egipto para guiar a su pueblo, allá en el libro del Éxodo, capítulo 13, versos del 10 al 15. Allí encuentras esta historia donde Moisés empieza también a titubear, pero ¿cómo es posible que yo vaya a guiar al pueblo de Israel? Muchas veces Dios nos pone pruebas y nos está pidiendo que nos esforcemos más por seguirle creyendo a Dios. Te pregunto, ¿llevas muchos años en la iglesia? Estoy seguro de eso. Llevas muchos años en la iglesia, ¿pero todavía le crees a Jesús? ¿O le crees a los milagros que hace Jesús? Una cosa es querer los panes y los peces, otra es querer al proveedor de los panes y los peces. ¿Qué es lo que realmente tú quieres? ¿Qué tan incrédulo puedes ser? ¿Cuál es tu nivel de incredulidad? La incredulidad es la simple ausencia de fe. ¿Cuándo puede llegar a nuestra vida la incredulidad? Cuando nos alejamos verdaderamente del plan y el propósito de Jesús en nuestras vidas. Quiero leerles, para que ya vayamos entrando en materia, lo que dice el evangelista Juan, exactamente en el capítulo 20, en el verso del 19 al 31. Ahí habla de ese bárbaro de Santo Tomás. Fíjense que yo reflexionaba con Santo Tomás porque es que es increíble cómo un hombre que estuvo tan cerca de Jesús, un hombre que lo vio realizar tantos milagros, tantos prodigios, un hombre que vio cuando Jesús hizo caminar a un paralítico, a varios, un hombre que vio a Jesús cuando le devolvió la vista a un ciego, un hombre que estuvo presente cuando pasó la pesca milagrosa, un hombre que estuvo presente justamente cuando Jesús caminaba por todos esos lugares. A mí me cuesta creer cómo este hombre le estaba todavía pidiendo más pruebas a Jesús sobre si realmente había resucitado o no, cuando él fue testigo de que Jesús resucitó a Lázaro. Todavía Santo Tomás no dijo, no, si yo no meto mis dedos en las llagas de sus manos y mi mano en su costado, no creeré. Es increíble y verdaderamente este hombre me ha llenado mucho porque todavía, hermano, usted que va a la iglesia es incrédulo, ¿sabe? Discúlpeme que lo diga, no pretendo incomodarlo con mi comentario, al contrario, solo espero que su fe aumente cada vez más, porque aún estando dentro de la iglesia, si Jesús no nos hace el milagro que tanto le hemos estado pidiendo, ya nuestra fe empieza a tener pequeños declines emocionales y empezamos a dejar de creer en Él. Ven, todos de alguna manera nos parecemos a Santo Tomás. Ahí vamos por la vida creyéndonos cosas que muchas veces nos hace falta más fe. Vayamos leyendo poco a poco la palabra de Dios y vayamos entendiendo a la luz del Espíritu Santo lo que hoy a través de Santo Tomás y su incredulidad Dios nos quiere decir, porque hay consecuencias de los incrédulos y más adelante se las voy a ir dando una por una para que también meditemos en ella. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y
poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando Jesús llegó. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde, estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que han visto y sin embargo creen. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que crean y en su nombre tengan vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es increíble esta lectura. A mí personalmente me fascina, me encanta, me transporta a ese preciso momento donde los discípulos, por miedo, no hallaban ni qué decir, ni qué pensar, ni cómo actuar. Y allí aparece Santo Tomás como incrédulo. Y fíjense que toda esta semana el Evangelio ha tenido mucha relación, porque nos invita a dejar a un lado esa poca fe que muchas veces nos acompaña. Definitivamente Jesús dio garantía en su palabra que iba a resucitar al tercer día. Las mujeres en el templo fueron al sepulcro, estaba vacío, los ángeles le dijeron por qué buscaban entre los muertos al que vive, en fin, un montón de eventualidades que pasan durante esta semana en los evangelios, y es maravilloso poder reflexionar acerca de la incredulidad, porque como les digo, a todos de alguna manera nos ha llegado. Y aquí resalta Santo Tomás. Jesús prácticamente lo reprende, y lo reprende bastante fuerte. Y si me pongo en el corazón de Tomás, me imagino que se le hizo pequeño. Se le encogió el corazón a Tomás al ver que Jesús le dice: bárbaro, porque me ves, crees. Dichosos los que creen sin haberme visto. Dichoso usted que cree en Jesús sin verlo, pero lo puede sentir. Bendito sea el Señor por eso. Meditemos desde el inicio de este evangelio, de esta lectura maravillosa, definitivamente maravillosa. Haz tus apuntes ahí en tu casa, porque es increíble cómo inicia estando reunidos los discípulos a puerta cerrada. Oigan bien, a puerta cerrada. Estos tenían miedo, y cualquiera. Tenían miedo, y aún a puerta cerrada Jesús entra y se les presenta en medio y les dice: la paz esté con ustedes. Desde aquí podemos notar la omnipresencia de Jesús, que es el único que puede estar en muchos lugares a la misma vez. Él es el único, no hay nadie más que pueda hacer eso. Jesús se presenta a ellos sabiendo que están temerosos. Hasta allí llega Jesús, los saluda. Obviamente, imagínense ustedes, transpórtese a ese lugar y medite y siéntase parte de los discípulos. Al que creían muerto, llegó y se les presentó y les dijo: la paz
sea con ustedes, que también nos lo dice el sacerdote cuando tenemos la oportunidad de estar en la Eucaristía. También dice, dichosos estos que les he demostrado que estoy vivo. Es increíble cómo el Señor todavía nos sigue demostrando que está vivo, que está entre medio de nosotros, porque lo podemos sentir, lo podemos sentir. Dicho esto, les sopló las manos y el costado, se las enseñó a ellos. Al verlo, los discípulos se alegraron. Es increíble. En esta época hubieran habido cohetes, bengalas, cualquier cantidad de cosas que demostraran algarabía y felicidad, porque el que prometió resucitar ha resucitado y vive entre nosotros. Imagínense la alegría de estos discípulos, que es la misma alegría que hoy usted y yo podemos sentir al saber que el Señor volvió a vencer la muerte y es el único capaz de permitirnos sepultar en el sepulcro que Él dejó vacío todo lo negativo que tenemos en nuestra vida. El Señor dice, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Nuevamente, el Señor los vuelve a enviar. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra. Aparte de eso, les dice, reciban el Espíritu Santo y a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados y a quienes no se les serán perdonados. ¿Se dan cuenta la riqueza de nuestra iglesia, de nuestra fe? ¿Quién es el que tiene la capacidad en esta tierra, a la luz del Espíritu Santo y a la luz de Jesús, perdonarnos nuestros pecados? Sí, el sacerdote. Somos una iglesia rica porque tenemos esa hermosa gracia por parte de nuestra fe. Y siguiendo con Santo Tomás, este hombre no aprendía, hombre. Muchas veces así nos pasa a nosotros también. Queremos que todo nos caiga del cielo y no aprendemos. Hay veces que tenemos a Jesús enfrente y no lo vemos. Hay veces que Jesús nos está haciendo los milagros que tanto le estamos pidiendo y no lo creemos. Yo les pregunto, bueno, y entonces, ¿y qué clase de prodigios estamos esperando? Si Santo Tomás, que miró hacer a Jesús cualquier cantidad de milagros, dudaba, usted y yo todavía seguimos dudando de eso. ¿Qué estamos esperando? Luego la palabra dice en el verso 24, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que vinieron ellos y al darse cuenta que Santo Tomás no estaba allí, le contaron lo que pasó. Santo Tomás, el maestro, se presentó aquí, estuvo con nosotros, nos dijo la paz sea con todos nosotros. Ya me imagino el típico cristiano ese de carácter fuerte, prepotente. No, mentira. Mientras yo no lo vea, no voy a creer. Hermanos, tengan cuidado con ese carácter impulsivo que tenemos. El hermano al lado está siendo bendecido por Dios y empezamos a decir, no, a ese no lo bendijo Dios, a ese lo bendijo otra persona, ese es que le dieron dinero, ese es lo que andaba buscando el plata. Y empezamos a sacar ese Santo Tomás que llevamos por dentro. ¿Por qué? Porque nos cuesta ver a Dios, nos cuesta aceptar el actuar de Dios en la vida de nuestro hermano y en la vida nuestra muchas veces. Entonces le dijeron a Tomás, le pasaron el fax, le dieron la información correcta. Fíjate, estuvo acá con nosotros, estuvimos platicando, nos estuvo recordando que él dijo que iba a resucitar, que ya era tiempo de que le creyéramos, en fin. Todo esto le dijeron a Santo Tomás y Santo Tomás negativo. Estaba completamente obsesionado con que no era posible eso. Bueno, una semanita después, se le aparece el Señor justamente a él en su cara. Quiero invitarlos a que sigan conectados conmigo a través de Radio San Isidro y a través de mi canal en YouTube. Voy a ir a la primera pausa comercial a través de la radio, pero ya vamos a continuar. Vamos a seguir hablando de la incredulidad, no solo de Santo Tomás, sino la tuya y la mía también, y las consecuencias que trae nuestra incredulidad.
Gracias por estar conectados con Cristificados a esta hora de la noche. Estamos hablando precisamente de uno de los, ¿cómo les podría decir? De los que la Biblia considera incrédulos, y es de Santo Tomás. Y es que sí, en realidad el hombre dio a entender cosas que pues no se deberían de creer de alguien que estuvo tan cerca de Jesús, de alguien que lo vio hacer tantos prodigios y tantos milagros, y que fue testigo de tantas cosas increíbles que hizo Jesús, y todavía esté pidiendo pruebas de que realmente resucitó. Bueno, como les decía antes de esta pequeña pausa comercial, a nosotros también nos pasa igual. Estamos teniendo mucha relación con Jesús, pero al ver que Él no nos da lo que le estamos pidiendo, como que nuestra fe empieza a tambalear un poco. Y hablando precisamente del Evangelio de San Juan, en capítulo 20, en el verso 19 al 31, estábamos hablando de ya cuando Jesús se le aparece a Santo Tomás, y Santo Tomás pues queda en shock. Prácticamente este hombre quedó anonadado luego de ver palpablemente que Jesús estaba vivo, y que Jesús, el cual él supuestamente amaba, el cual también él estaba pidiéndole pruebas, ahí precisamente Jesús se las estaba dando. Él le dijeron, pues hemos visto al Señor, y él dijo, bueno, mientras yo no lo vea, yo no voy a creer. La palabra dice que una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, a puerta cerrada, y ahí estaba Santo Tomás. Jesús entró y pues se puso en medio de ellos. Me encanta cuando la palabra, el evangelista Juan relata y dice, estando la puerta cerrada, Jesús entró. Tú dirás, ¿y cómo entró? Si la puerta estaba cerrada. Bueno, que no se te olvide la omnipresencia, el omnipotente que es Jesús, capaz de estar en todos lados a la misma vez. Entonces Jesús llega, se le presenta y le dice, vení bárbaro, vení. Se los voy a decir como lo dijo el evangelista Juan. Dice, Jesús llega y le dice, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. En tus palabras y las mías, le digo, hey, vení, bárbaro, vení. ¿Cómo es posible, Tomás, que tú no creas en mí? Cuando estuviste conmigo, cuando yo hice resucitar a Lázaro, bárbaro, ¿cómo es posible que no estuviste presente ahí realmente de corazón, sino solamente de cuerpo? Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en un lugar únicamente como presencia, pero no estamos viviendo lo que está pasando. Si Santo Tomás hubiera estado con Jesús precisamente como él quería que él estuviera, no hubiera dudado. Pero este hombre nos recuerda que somos hechos de carne y que nuestra humanidad muchas veces nos hace dudar del poder de Dios. También queremos minimizar a Jesús creyéndolo incapaz de resucitar. Eso pasó con Tomás. Muchas veces nosotros también en nuestra vida cotidiana queremos ver a Jesús, que no creo que Jesús me haga este milagro. No minimices a Jesús. Si Él resucitó de la muerte, si Él multiplicó los panes y los peces, si Él hizo caminar a personas que no podían caminar, si hizo ver a ciegos, si hizo hablar a mudos, si expulsó demonios, el Señor es capaz de hacer lo que quiera y lo que de corazón tú realmente necesites. Por eso le dice, no seas incrédulo, sino hombre de fe. Wow, yo cuando escucho esto y digo, papá, ¿qué es un hombre de fe? ¿Quién es un hombre de fe, hermanos? Aquellos que creen en Jesús. Está comprobado con esta lectura que no necesariamente basta creer, porque Santo Tomás creía en Jesús. Los apóstoles creían en Jesús. Vaya, Pedro lo negó 3 veces, sin embargo huyó de la cena de la verdad, se fue huyendo. Amargamente dice la palabra, pero se fue. Y no porque lo haya negado, no era que no lo amaba. Yo me vengo a preguntar, ¿qué es un hombre de fe entonces? ¿Qué es la fe? Si la palabra dice es la certeza de lo que no se ve, pero se espera. Es increíble, hermano. Cuando usted meta en su boca la palabra fe, tenga cuidado con lo que va a decir o cómo lo va a relacionar.
Jesús demostró con hechos lo que muchas veces salió de su boca. Jesús dejó totalmente su fe y su confianza en el Padre. ¿Se acuerdan las 7 palabras en la cruz y todo lo que Jesús pasó en ese momento? Jesús sí confió totalmente en su Padre. Sabía que no lo iba a abandonar. Entonces viene Santo Tomás y luego de que ya Jesús le da prueba, vení, toca pues, ya que necesitas tocar para creer, vení, toca, le dice. Vení, tocame. Puedes relacionar esto de muchas maneras. Pueda que Jesús le haya dicho, Santo Tomás, vení. Jesús era un Dios de amor, pero también era alegre. Yo me imagino que se sonrió con Tomás y le dijo, sos bárbaro, Tomás. Yo te di garantías de que yo era el Dios Altísimo y que iba a resucitar a los 3 días. Luego que Santo Tomás tiene ya las pruebas palpables que muchas veces nos hacen falta a nosotros, viene este hombre y le dice la exclamación más hermosa y sublime que podemos decir a través de la Eucaristía, cuando decimos Señor mío y Dios mío. Esa frase, hermanos, hace que mi cuerpo se erice totalmente, porque estoy seguro que esa frase a Santo Tomás le salió del alma. Es más, me atrevo a decir que esa exclamación viene directamente de Dios, porque él le dice, en medio de su sorpresa, de lo que quedó completamente atónito, le dice, Señor mío y Dios mío. Sin embargo, la palabra dice que Jesús le dijo, porque has visto, has creído, dichosos los que han visto, los que no han visto y sin embargo creen. Hermanos, nos está dando una gran lección este hombre el día de hoy. Que no necesites ver los milagros de Jesús para creer que van a llegar a tu vida. Que esa situación difícil por la que estás pasando te sirva como bendición en un determinado momento, porque Jesús va a responder a tus oraciones. No sigas siendo incrédulo, no sigamos alimentando nuestra incredulidad. Dichosos los que creen sin haber visto. Hermanos, ¿ustedes creen que Santo Tomás no amaba a Jesús? Claro que lo amaba. Lo amaba con todo su corazón, pero tenía miedo. Y el miedo muchas veces nos hace ver cosas que realmente no tenemos que ver. Quiero hablarles ahora de las consecuencias que conlleva la incredulidad. El no creer en Jesús precisamente tiene una consecuencia. En realidad tiene varias consecuencias. Y ahorita quisiera que meditáramos en ellas, porque una de las primeras consecuencias es que la incredulidad conduce a valorar poco las promesas y amar más este mundo. Cuando tú eres incrédulo, te olvidas realmente de que el único que puede ayudarte a salir de la situación en la que estás es Jesús, y entonces empiezas a poner tu fe en otra cosa. Llámale dinero, llámale posición social, llámale X grupo de amigos o colaboradores, llámale hechicería, llámale lo que tú quieras. La incredulidad te aleja de la presencia de Dios. Y eso fue lo que pasó con Tomás. Tomás, al ver que Jesús no resucitaba, al ver que él no podía palpar las heridas de sus manos y las de su costado, él empezó allá a abandonar su fe en él. Muchas veces nos pasa eso. Una consecuencia de la incredulidad es que llegas a poner tu fe en otra cosa y le pierdes el verdadero valor a las cosas que Jesús está por hacer en tu vida, y debido a la incredulidad no suceden, pero no es porque Jesús no quiere, sino porque todavía no estás preparado para recibir esa bendición. Otra de las consecuencias de la incredulidad es que la incredulidad nos guía a la cobardía.
Sí, nos hace ser cobardes, nos hace faltar a nuestros propios principios de fe, nos hace faltar a nuestra propia moral, nos hace ser cobardes, nos sobreabunda el miedo, no nos deja enriquecernos realmente con lo que Jesús tiene preparado para nosotros. Tienes que tener mucho cuidado cuando dices, yo no creo que Jesús haga esto. Para Jesús no hay absolutamente nada imposible. Jesús es capaz de hacer todo sin límites. No podemos minimizar el poder de Jesús. Otra de las consecuencias que conlleva seguramente la incredulidad es que ella te conduce a la rebeldía contra Dios. Imagínense, nosotros los cristianos modernos creemos totalmente en Jesús, pero somos rebeldes muchas veces a creer lo que Jesús está haciendo tanto en nuestras vidas como en las vidas de nuestros hermanos. Somos rebeldes, no queremos aceptar que es Jesús. Muchas veces vemos a nuestro hermano que está siendo bendecido. Por fin consiguió el trabajo que tanto estaba esperando. Por fin tienen el bebé que tanto estaban anhelando en su corazón. Por fin el Señor le dio una luz en cuanto a su enfermedad. Por fin ya tiene el carro que tanto necesitaba. En fin, cualquier cosa material. Y empezamos a entrar en aquella rebeldía y no creer que es Jesús quien nos está bendiciendo. ¿Por qué no? Si Jesús escucha nuestras oraciones, Jesús escucha todo lo que nosotros le pedimos de corazón. No tenemos que entrar en ese acto de cobardía y de rebeldía en no creer que realmente es Jesús el que está haciendo las cosas. ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué ser rebelde a negar la posibilidad de que es Jesús el que está bendiciéndonos? ¿Por qué? Porque estamos teniendo y poniendo nuestra fe en algo que nada que ver con las riquezas espirituales que también podemos recibir de nuestro Padre Celestial. Otra de las consecuencias que conlleva realmente la incredulidad es que nos conduce a la falta de condenación. Nos conduce definitivamente a una condenación eterna. Si tú no crees en Dios, ¿en quién vas a creer? Si tú no pones tu fe en Jesús, ¿en quién vas a poner tu fe? ¿En el dinero? ¿En el carro que tienes? ¿En tu trabajo? ¿En el sacerdote? ¿En la hermana religiosa? ¿En el delegado? ¿En quién vas a poner tu fe? Si solo Dios es el que va a suplir todas tus necesidades, si solo Dios es amor, si solo Dios no se equivoca, si solo Dios está para nosotros en las buenas y en las malas, por favor deja a un lado tu incredulidad y es momento de amar y abrazar la misericordia del Señor. Jesús ha resucitado, Él vive, Él está entre nosotros. Y está pendiente de ti, está tomando siempre la iniciativa, está buscándote, está llevándote hermanos que te están invitando a un X grupo de la iglesia. Ahí está Jesús pendiente de ti. Él sabe el problema de salud que estás pasando. Él sabe que acabas de perder un familiar. Él sabe precisamente el dolor que estás pasando. Pero te pide que no seas incrédulo, que aumentes tu fe y que sigas siendo un hombre y una mujer de fe. Eso es lo que Él quiere. Él no quiere que seas como Santo Tomás, que a pesar de que tuvo toda una vida con Jesús, los 3 años de la vida pública de Jesús, ahí andaba Santo Tomás, ahí andaban los discípulos. Y sin embargo, cuando pasó lo que pasó, los discípulos se encerraron de miedo. ¿Será que se encerraron porque no creyeron que iba a resucitar? Imagínense lo que pasa cuando Jesús viene y le pregunta a Pedro 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? ¿Por qué creen que le preguntó 3 veces, Pedro, tú me amas? No porque Pedro lo negó 3 veces, no. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro que si él lo ama, porque quiere ratificar la fe de Pedro.
quiere confirmar que verdaderamente Pedro se arrepintió de lo que hizo y está dispuesto a empezar de nuevo, porque eso es lo que realmente le interesa a nuestro Dios. Que tú te arrepientas, que nos arrepintamos y estemos dispuestos a seguir caminando a pesar de las dificultades. Luego que pasa todo esto, ¿ustedes creen que la fe de Santo Tomás se quedó en un 50%? No. La fe, estoy más que seguro que se ratificó totalmente y se llegó al 100%. Hermanos, yo agradezco totalmente que se hayan quedado conmigo hasta este momento y hayan reflexionado con la vida de este increíble hombre Santo Tomás, que hoy por hoy sirve de ejemplo para todos y cada uno de nosotros, porque en realidad eso es lo que necesitamos, hombres de fe. Y Jesús se lo dijo claramente: ya no seas incrédulo y sé hombre de fe. Lo mismo nos está diciendo hoy: seamos hombres de fe y sigamos creyéndole que la gloria de Dios pronto estará llegando a nuestras vidas. Gracias por haber escuchado Cristificados a través de Radio San Isidro y a través también de mi canal en YouTube. Por favor, suscríbanse, activen la campanita y sean parte de esta gran comunidad. Mi hermanazo Gerardo Vanegas, gracias totales por haber estado conmigo hoy aquí y por supuesto por haber estado pendiente de los controles de la radio. Gracias a todos, Dios los bendiga poderosamente. Nos escuchamos próximamente.